Siempre puedes practicar surf, episodio 172. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 172 del lunes 21 de febrero del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestro invitado de hoy es partidario de introducir el factor humano en toda relación empresarial, inspirador de momentos de felicidad y motivador para llegar al éxito. La dirección de equipos de trabajo encaminados a un objetivo determinado forma parte de sus habilidades profesionales. Sacar a relucir el talento de los demás también forma parte de sus valores como persona. Ha trabajado en la dirección comercial de Seguros Bilbao Catalana de Occidente, tutelando a sus 24 agencias en Cataluña. Ha ejercido como Business Developer en BCN Capital Group, liderando, entre otras cosas, el proyecto de posicionar en el mercado estatal con una delegación en Madrid, estableciendo un proceso de recursos humanos para reclutar a un equipo de 6 asesores financieros profesionales y llevarlos al éxito. Empresas como Santander y Bankinter forman parte de su experiencia comercial en el sector financiero y más concretamente en el ámbito de la venta ejecutiva de sus productos. Además, ese ha sido en realizar diferentes tramos del Camino de Santiago, que ya lleva 5 ediciones. Creatividad, imaginación y estrategia son las 3 palabras con las que te vas a encontrar si vas a su perfil de LinkedIn. Hoy, en Siempre puedes practicar surf, tenemos el placer de contar con Ferran Fortuny. Ferran, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Guillermo. Un placer conocerte, un placer poder conversar con vosotros y aportar mi granito de arena en estos podcasts que seguro que siempre son interesantes para la audiencia que nos sigue. Nosotros encantados de que vengas a aportar tu punto de vista. Lo hablábamos antes de grabar y te decía, oye, normalmente tenemos dos tipos de invitados. El especialista consultor, que haciendo un poquito de broma siempre lo vemos como alejado de la realidad, pero con mucho conocimiento técnico y metodológico. Y luego están las personas como tú, Ferran, que tienes que enfrentar a la realidad todos los días. Y tienes que hacer que aquello que suena en la teoría, pues que funcione y que realmente eres el que te estás pues enfrentando los retos diarios, a los obstáculos diarios y haciendo que las cosas sucedan realmente. En este sentido, Ferran, me gustaría que nos contases en toda tu experiencia en el liderazgo de equipos, gestión de equipos, me contabas que te has tenido que enfrentar a dos retos muy diferentes gestionando equipos. Exacto. Equipos establecidos, a los cuales tú has tenido que liderar, y equipos que has tenido que construir. Dos tipologías completamente diferentes. Me gustaría empezar por aquí, que nos contases un poco qué diferencias hay entre liderar un equipo construido versus liderar un equipo que tienes que construir y luego cómo lo haces, cómo llegas a estos dos equipos que parten de puntos iniciales diferentes al éxito en sus tareas. Perfecto, pues te cuento, para mí la diferencia es básica, es decir, cuando tú entras en un grupo de personas o en un equipo comercial que ya está hecho, que ya lleva tiempo trabajando junto y que tú tienes que ser la cabeza visible de ese equipo para liderarlo, nada tiene que ver con que tú seas la persona que empiece a seleccionar a todo aquel equipo para que trabaje junto a ti en un proyecto determinado. Las diferencias para mí o la diferencia básica siempre son los vicios adquiridos. Es decir, en un equipo que ya está formado, que ya está trabajando desde hace tiempo y que puede que tenga buenos resultados, siempre se le acompaña un cierto tipo de vicios adquiridos. Si ese equipo también trabaja mal o no está consiguiendo resultados, tiene otro tipo de vicios adquiridos diferentes a los del primero, pero los tiene. Entonces, allí, en base a tu manera de ser, a tu manera de liderar, a tu manera de gestionar personas, tienes que intuir qué vicios pueden ser los correctos para que se siga creciendo conjuntamente con todo el equipo y qué vicios detectas que son los que no van a fin ni con tu perfil profesional ni con los perfiles profesionales que puedes encontrar en ese equipo para sacarlos del grupo. Podemos utilizar la palabra exterminarlos, aunque no sea del todo correcta, es muy bélica, pero que son aquellos vicios importantes que tienes que sacar de ese equipo de personas para que tu rendimiento como profesional y como equipo de trabajo sea el óptimo y el eficaz. Eso nada tiene que ver con otro perfil, que es el que hablabas tú antes, que es
cuando tú se te encarga el trabajo de confeccionar y de seleccionar a todo un equipo de profesionales para que junto contigo y con el proyecto empecéis a andar o empecemos a andar hacia unos objetivos concretos. Allí sí que tienes tú la ventaja en ese proceso de selección de a medida que vas avanzando en las entrevistas, a medida que vas conociendo a los candidatos en base ya a lo que tú quieres como persona, como jefe de equipo, por si lo podemos decir así, o como proyecto, puedes empezar a detectar en esas personas. Con lo cual, una vez las tienes ya hechas o ya seleccionadas, conformadas como equipo de trabajo, bueno, has evitado en una primera fase, luego siempre pueden aparecer, pero en esa primera fase, si has sido bueno seleccionando, puedes evitar ese tipo de vicios que te has encontrado en la otra vertiente de la que hablábamos. Con lo cual, la diferencia para mí son importantes y bueno, uno tiene que saber adaptándose, perdón, sí, a cualquiera de las dos, de las dos situaciones. Oye, y además son dos situaciones que yo creo que los que están en el mundo de la empresa han vivido en una circunstancia o en otra. Desde tu punto de vista, ¿uno de estos dos escenarios es más sencillo de gestionar que el otro? ¿O no? ¿O son retos diferentes y se tienen que plantear de maneras diferentes? Para mí son retos diferentes y hay que planteárselo como situaciones diferentes. Si realmente eres un buen líder, eres un buen facilitador o eres un buen director de equipo, tú tienes que adaptarte a la situación que te toca o que pertoca en cada momento. Sí que es cierto que en la situación en la que tú tienes que seleccionar y conformar ese equipo, hombre, pues sí que es verdad que lo puedes hacer un poquito en base a tu background, a tu experiencia, a cómo quieres ese equipo para ese proyecto, y la otra manera te puede llevar un poquito más de tiempo el extraer esos vicios, el inspirar a ese equipo con mejores valores, con mejor misión, con mejor visión de las cosas, y puede que sea que eso te requiera un poquito más de tiempo. Pero yo lo entendería como dos retos súper atractivos y muy, muy inspiradores, si así lo podría llamar. Sobre todo, además, la parte de construir equipo también tiene el grado de incertidumbre, porque al final, cuando tienes a la gente en la empresa, quizás tú no las conoces en concreto, pero sí que hay un contexto, hay un entorno, hay gente que ha trabajado con ellos. Puedes extraer más información de su rendimiento, de sus sombras y sus luces, ¿no? Cuando reclutas a alguien nuevo, pues hablaremos más de los procesos de búsqueda y evaluación, porque me interesa mucho tener tu punto de vista, pero sí que es cierto que son melones que tienes que abrir, ¿no? Una persona nueva, que tienes una idea, tienes una expectativa, pero luego tienes que verlo en el día a día y tiene que funcionar. Lo digo porque también reflexionando, yo me he encontrado profesionalmente muchas veces a responsables de equipo que cuando se encuentran un equipo que tienen que liderar, que está constituido, dicen, ostras, pues más fácil sería que no tuviese nadie y tuviese que construirlo. Y a lo mejor no es tan blanco o negro, ¿no? Y como tú bien dices, son retos diferentes que se tienen que trabajar de maneras diferentes. Y Perdona, sobre... también, Dime, también, es dime. cierto, también es cierto que en esta segunda fase de la que tú hablas, necesitas que algún jerárquico tuyo, superior, te dé esa autonomía para que cuando tú decidas, una vez detectado esos vicios malos del equipo, los decidas sacar de la ecuación, decidas, Sí. oye, mira, tenemos que ir por aquí y no por allí, que también tengas la compañía, que también tengas la quiescencia, también tengas el compromiso de otro líder que está por encima de ti de decir, oye, Ferran, yo confío en ti, yo te he contratado para esta misión, para este proyecto, es un poquito tu liderazgo. Hazlo tú como creas que lo tienes que hacer en base a unos parámetros estructurales de la compañía, no te digo que no, pero que Total. también es bueno que tengas esa confianza de tu jerárquico superior. Eso es muy importante también. No, es muy importante porque en ese escenario primero en el cual tú vas a liderar un equipo que ya está constituido, de lo que estamos hablando es de un proyecto de gestión del cambio. Y como proyecto de gestión del cambio te vas a encontrar bloqueos, dificultades, lo que en catalán llamamos tira y arronsa, que esto en castellano no sé cómo decirlo, como estira y afloja, ¿no? Sí, Exacto, se llama exacto. un estira Tira y y afloja. afloja con mucha gente, gente que se apuntará al carro del cambio, Sí, sí. gente que no estará tan abierta y por tanto el apoyo que puedas tener de tu jefe, de tu jerarquía, la Sí, autonomía, como tú bien dices, es muy importante. sí. Yendo al elemento este de aquellas cosas que quieres cambiar, ¿no? Hábitos, vicios, como queramos llamarlo. ¿Nos podrías dar algún ejemplo concreto de alguna vez que has liderado algún equipo constituido, donde has identificado cosas que querías cambiar? ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué manera? ¿Cómo te has acercado al equipo? ¿Cómo has intentado transmitir ese cambio o la importancia de ese cambio? Básicamente uso siempre la misma expresión, que también se usa mucho en inglés, que es leader by example, liderando con el ejemplo. Creo que es la mejor manera para que cuando tú quieras aportar cierta experiencia a ese equipo para que cambien maneras de actuar o maneras
de pensar en base al negocio. Siempre creo que la mejor opción es basándote en tu experiencia y en tus casos de éxito de cómo han sido anteriormente. Yo me encontré un caso, por ejemplo, en Catalán Occidente Seguros Bilbao, en que los 24 agentes que yo lideraba, para ponerse en contacto con sus clientes, utilizaban mucho la herramienta que ahora todavía se utiliza más, pero en esa época no era tan común, que era el mail. En esa época, pues ellos utilizaban mucho el mail porque tenían cierto prejuicio, cierta animadversión a coger el teléfono, hablar con el cliente, explicarle qué es lo que querían hacer con sus negocios, con sus fondos, con su cartera, etcétera, etcétera. Y siempre me respondían de la misma manera: Ferran, aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, la gente es muy reacia, siempre está muy ocupada, así que es mejor que utilicemos el mail porque, bueno, mantenemos esa distancia y no los molestamos. Bueno, cuando yo recibí este primer feedback del equipo, dije, vale, lo analizo, me lo llevo a mi casa y lo estructuro de otra manera. Al cabo de 2-3 días me senté con el equipo y les dije, mira, está muy bien la premisa que utilizáis, no hay que dejarla de lado, pero creo que sinceramente la mejor manera para que el cliente nos escuche, para que el cliente nos pueda hacer caso y sepa de nuestra propuesta de valor, siempre es mucho más eficaz si podemos conseguir hablar con él, que no que simplemente llegamos a escribirle. Porque mi experiencia me dice que muchos de los mails, si no están redactados de una manera muy determinada, con cierto wow para ese cliente, sabemos todos que ese correo irá o a la papelera del spam o, bueno, no se lo acabarán de leer. Entonces yo lo que hice es sentarme con diferentes grupos, hice 2 grupos de asesores comerciales y me puse yo con el teléfono a llamar a esos clientes, presentándome como el director comercial de Cataluña, Catalán Occidente, etcétera, etcétera, que quería hablar con esa persona. Y argumentando con una especie de roleplay, pues bueno, ciertos matices que hacían que la persona que atendía el teléfono, de una manera más o menos rápida, bueno, podía acceder a la otra persona que es con la que realmente nosotros queríamos hablar. De allí estructuramos un mensaje oral, un mensaje telefónico, un mensaje, pues bueno, más de voice, que lo pusieron en práctica ellos y al cabo de, si no recuerdo mal, un mes, hombre, pues el incremento de visitas, el ratio de llamadas con visitas efectuadas se incrementó, si no recuerdo mal, casi en un 22-23%. Bueno, ¿eso qué hizo? Que ellos se dieran cuenta de que el compaginar las dos cosas, pero dando prioridad siempre a la llamada con el cliente y al poder realmente hablar con esa persona a través del teléfono, era mucho más eficaz, mucho más rentable, mucho más productivo a largo plazo que no el mail, que a corto plazo sí que es cierto que te evitaba según qué tipo de coyunturas telefónicas, que no me encuentro a gusto, que necesito saltar esta objeción y no sé cómo, bueno, pues redacto un mail y ya está. Bueno, creo sinceramente que si eres lo suficientemente bueno y te forman para poder hablar y tener una conversación directa con la persona que toma decisiones, siempre será mucho mejor que un mail frío, estructurado y sin alguna capacidad de inspiración. O sea que de alguna manera identificar aquel hábito, aquel proceso que quieres cambiar, demostrar al equipo que esto tiene el impacto en resultados que tú estás esperando y ponerte tú como el primero en enseñarles cómo se tiene que hacer, como tú bien dices, y que es una frase, una afirmación con la que yo, vamos, estoy súper de acuerdo, que es hay que liderar con el ejemplo. Esto suena muy bien, ¿verdad? Esto, cuando te lo dicen dices, hombre, tiene sentido común. ¿Cuántas veces encontramos jefes que no lideran desde el ejemplo? Y al final los equipos en muchos aspectos no dejan de ser un reflejo de sus jefes, en muchos hábitos, en muchos comportamientos y demás. En este caso concreto, Ferran, ¿te encontraste alguna persona, bueno, que a pesar de todo tu intención de demostrar que el cambio pues suponía un impacto positivo en las interacciones, en las reuniones y tal, que no quisiese, que no creyese, que estuviese un poquito, pues eso, de brazos cruzados diciendo, oye, Ferran, es que tú no entiendes al cliente catalán, esto, típica frase, es que yo llevo 40 años hablando con ellos y yo sé que no hay que llamarles, que hay que enviar un correo? Pues en la primera fase me encontré más de 1, más de 2, más de 3 y más de 10. ¿Por qué? Y no es por hablar mal del sector, pero lo que yo me encontré eran gente muy anquilosada, haciendo durante mucho tiempo el mismo trabajo y de la misma manera, con lo cual, lo que acabas de decir tú muy bien, la figura de otra persona
nueva en la sala, nueva en la posición y que quería modificar cierto tipo de hábitos, pues siempre es un bloqueo, siempre es bueno, vamos a ver si realmente con la edad que tiene, con la manera de pensar que trae, realmente va a poder hacer cambiar cosas que nosotros ya le estamos diciendo que llevamos mucho tiempo, que se tienen que hacer así y difícilmente se van a cambiar. Sí, cuando yo percibí esta primera reacción fue cuando dije, no problem, no hay ningún problema. Veréis en mi persona y en el día a día cómo eso que digo, poniéndolo en práctica, se puede llevar a cabo y va a tener éxito. Me hubiera podido encontrar con todo lo contrario, es decir, que haciendo ese liderazgo con el ejemplo, empezar a llamar a todos esos clientes y de las 200 llamadas, 150 no hubieran tenido ningún éxito. Entonces también tienes que saber cómo reaccionar en este aspecto, porque dicen, ¿ves, Ferran? Ya te lo decíamos. Pero eso yo creo que ahí es donde la confianza en uno mismo, la experiencia que tú tienes, cierto nivel de autoestima y cierto bagaje profesional te da el hecho de, vale, yo os entiendo, dejadme que me ponga en vuestra situación, empatizo con vosotros, ahora voy a ser yo el que voy a coger el teléfono, vosotros intentad, estad atentos, escuchar, tomad todas las notas posibles y a partir de ahí confiad en esta persona porque en definitiva es la que os va a facilitar a que vuestros bonus de cada mes, a que vuestras comisiones de cada mes vayan incrementando mucho más de lo que tenéis ahora. Con lo cual, sí que es cierto que me encontré muchas personas reacias, pero también es cierto que al final, excepto 2, 3, que ya, bueno, pues fue muy difícil acabar de darles la vuelta, el resto se unió al equipo, se unió a la nueva mentalidad y no hubo ningún problema, al contrario. Oye, Ferran, ahora te imaginaba como en aquella película de Lobo de Wall Street, con el teléfono. No sé si has visto la película, ¿no? Hay una escena en la cual cuando él monta su empresa, está formando a sus comerciales y él en el teléfono, ¿no? Vendiendo sus productos. Ahora te estaba imaginando en esa escena, ¿eh? A ver, un poquito no te voy a negar que lo hice antes de que la película ya existiera, porque cuando lo hice la película de Lobo de Wall Street todavía no estaba puesta en marcha, pero gracias a una formación que tuve con el Banco de Santander, que fue la que me hizo lo que soy a día de hoy comercialmente, siempre lo diré, aprendí cierto tipo de técnicas conversadoras, telefónicas y muy empáticas con la persona con la que me pongo a hablar, que me han permitido a lo largo de mi carrera, pues bueno, poder liderar con este ejemplo a gente que a lo mejor es más reacia de buenas a primeras llevarlo a cabo, sí. Oye, y me interesa saber, con estas 2, 3 personas con las cuales no hubo manera, ¿qué pasó? Pues ellos mismos se dieron cuenta de que haciendo lo que hacían hasta el momento, producían un gap con el resto del equipo. Cuando digo que producían un gap, es que ellos, en su cuenta de resultados, ya hablamos de una manera monetaria, se dieron cuenta que utilizando los mismos hábitos, las mismas maneras de trabajar que llevaban utilizando los últimos 15 años, respecto a sus compañeros, empezaban a quedarse atrás, empezaban a no estar al día, solo quedarse en una parte del trabajo que no les permitía crecer en otro. Muy importante también, como tú sabrás, porque todos trabajamos un poquito o mucho por dinero y por nuestro sueldo, pues veían que sus comisiones, sus bonus trimestrales no llegaban a esas cantidades que sus compañeros sí llegaban, con lo cual ellos mismos, se dieron cuenta de que o cambiaban de empresa o el director comercial que les guiaba se iba o si no ellos tenían un problema. Finalmente, y lamentándolo mucho, 2 de estas 3 personas pidieron la carta de renuncia, al final no se acabaron de adaptar en el proceso, encontraban que no se sentían a gusto aplicando lo que yo les intentaba transmitir y la otra persona al final pues obtuvo un proyecto diferente y se sentó un día conmigo, me explicó que entendía mucho lo que les estaba explicando, que entendía mucho esa nueva manera, pero que él pues no la veía y bueno, a pesar de intentarle hacer con una última opción, pues ver que la otra era la que nos podía dar mejores resultados, pues acabó la relación y ya está. Bueno, que a veces pasa y yo creo que a esto no hay que tener ningún miedo ni hay que estigmatizar al fin de las relaciones profesionales. O sea, hay veces en las cuales, por H o por B, y no tiene por qué ser de mala manera, pues el proyecto va hacia una dirección en la cual tú no te sientes a gusto o a la inversa. Yo voy en una dirección que el proyecto no está alineado, pues oye, no pasa nada. Acabamos relaciones y lo más importante es que estemos a gusto donde estemos trabajando, ¿no? Sí. Vamos al segundo escenario. Construimos un equipo de cero y vamos a hablar sobre todo de esa parte que comentábamos del proceso
de análisis, cómo te planteas, e incluso podríamos hablar de este caso concreto, ¿no? Cuando abriste la oficina de Madrid, ¿no? ¿Cómo Sí. te planteas todo el proceso de análisis de tu futuro equipo? A ver, yo siempre intento darle un poquito la vuelta a la tortilla. Creo que estamos ya en un proceso en la que no solo el candidato tiene que ser el idóneo para formar parte de tu proyecto, sino que tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y, ¿cómo lo diría?, un poquito atractivo como empresa para que también el candidato diga, vale, yo quiero formar parte de este proyecto. Entonces yo, en mis procesos de selección que he efectuado con equipos nuevos, lo que hago mucho es, primero, presentar de una manera muy atractiva, pero siendo cierta, ¿eh? No, como dicen en Muy catalán, importante, ¿eh? sí, sí, como a veces usamos expresiones en catalán de fer volar coloms, Sí. hacer más ruido que otra cosa, no. Intento ser muy honesto, intento ser muy transparente diciendo, oye, esta empresa es esta empresa te puede ofrecer esto hasta aquí, luego te puede ofrecer esto hasta allí. Es decir, intento explicarle muy bien cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son muy bien los valores que a mí me transmite la empresa, para que una vez transmitidos, primero reciba la reacción de, vale, quiero continuar con vosotros, Ferran. De momento, quiero seguir la entrevista con vosotros. Yo lo primero que hago es explicar quién soy, explicar el proyecto, explicar la empresa y luego quiero ver si el candidato realmente quiere seguir en esta entrevista. Es mi primera fase. Y luego escuchar mucho, pero no a nivel profesional o a nivel de experiencia, que también es importante, no digo que no, del candidato, sino que me explique un poquito su historia. Yo siempre les pregunto quiénes sois, qué hace o qué ha hecho que ahora estemos tú y yo hablando en esta entrevista de trabajo, en este proceso de selección. Explícame quién eres, cuáles son realmente tus inquietudes, el día a día, pero ya no tanto laboral, sino como persona. Porque ahí yo puedo extraer y puedo detectar si esa persona, junto con mi manera de liderar y con mi manera de ser, podemos hacer un buen match. Ah, Porque hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que tiene mucho background, hay gente que tiene infinidad de, o ha trabajado en infinidad de proyectos, pero si no acaba de engancharme a mí como persona, como podemos decirle ser humano, y con cierto tipo de inquietudes que pueden ser similares a las que yo quiero transmitir en el equipo, pues va a ser difícil, porque a la larga puede que te traiga más problemas que beneficios. Entonces me baso mucho en el factor humano, como decías tú, en la presentación, incluso en una entrevista de trabajo. ¿y qué buscas? ¿Qué analizas, por ejemplo, en ese caso concreto en Madrid, ¿no? O sea, cuando tú sentabas, yo quiero conocerlos. Muy importante lo que tú decías de que hagan match contigo. Esto sería como en Tinder, ¿no? Oye, hay un match previo, ¿no? Sí, Porque es muy importante, porque el talento es contextual completamente. Una persona muy buena en un sitio puede rendir y en otro sitio puede no rendir, ¿no? exacto. Cuando tú conocías a la gente, ¿qué es lo que estabas buscando en esa evaluación quizás más soft, ¿vale? Sí. Más de comportamiento, más de competencia? ¿Qué es lo que buscabas en base a lo que tú necesitabas? Mira, una previa, y lo has dicho tú muy bien ahora, creo que es básico en las entrevistas de trabajo por parte del candidato siempre preguntar, incluso poder tener una segunda reunión con la persona con la que tú tendrás que reportar. Creo que Fundamental. eso es básico, porque muchas veces te puede hacer una entrevista un especialista o un profesional de recursos humanos, pero si realmente tú al final no acabas teniendo una pequeña cita con la persona a la que vas a tener que reportar y ver ahí si realmente hay buen feeling, hay buena conexión, hay buena comunicación, luego las sorpresas son mayúsculas. Total. Y volviendo un poquito a la pregunta que me hacías, a mí me tocó la responsabilidad de coger a un equipo joven. La idea era coger a 6 7 asesores financieros juniors, con Ajá. lo cual mi primera visión era gente que realmente, a pesar de que fuera joven, tuviera mucha hambre, pero mucha hambre bien entendida, mucha hambre profesional bien entendida. Es decir, no que detectara que no quisieran crecer en 5 minutos, sino que realmente la profesión que yo estaba buscando y el equipo que yo estaba formando realmente lo sintieran. Y eso lo puedes detectar preguntando 4 cosas a nivel financiero, 4 tips a nivel un poquito económico, pero no al detalle tan numérico, sino, bueno, normalmente estás acostumbrado a leer periódicos financieros, sí, dime cuáles.
Normalmente, ¿a qué horas los lees? ¿Te levantas por la mañana y ya enseguida te pones a buscar pues, noticias financieras o económicas de lo que pasa en Madrid, bla, bla, bla? ¿Sí o no? Ah, pues sí, pues dime cuáles has visto últimamente y cuáles te han parecido interesantes. Si sabían responder a este tipo de preguntas, a mí me daba la sensación de que era gente que cuando se levantaba por la mañana, al cabo de un rato de que ya uno empieza a ser persona, pues se preocupa por aquellas noticias, informaciones del ámbito en el que él realmente quiere crecer, quiere prosperar. Porque siempre he dicho que la información es poder. Y si la información que tienes en tu sector la tienes actualizada cada día, podrás cerrar muchos acuerdos conversando con un cliente de alguna noticia que ha aparecido en algún periódico. Con lo cual, yo me basaba mucho en estos pequeños tips que nada tenían que ver con su experiencia profesional o con su, con su carrera un poquito anterior a la que podían hacer con nosotros. Pero buscaba eso, que realmente me inspirara en el punto de decir, esta gente que ya está haciendo esto, hombre, la tendré activa, la tendré al día. Alguien que hace esto por las mañanas es porque realmente siente lo que va a hacer. Totalmente, o sea, ibas a preguntar a los motivadores, ¿no? A la gasolina que mueve el motor, de alguna manera, para entender si esa gasolina va vinculada a lo que es la actividad o el proyecto o la compañía, porque es eso lo que va a mover las cosas, ¿no? Si realmente tienes una persona que en la operativa puede funcionar muy bien, pero aquello no le interesa, Claro. puedes tener gente que haga bien su trabajo, no digo que Sí, no, porque hay profesionales, pero tener a alguien que su gasolina diaria vaya vinculada a lo que tú haces, sí, sí. ostras, es otro punto de partida completamente Sí, sí. diferente, ¿eh? Lo podemos vincular al concepto pasión, si lo quieres llamar así, Total, porque si no tendrás autómatas en el equipo de trabajo que sí que pueden hacer que, como tú dices, hagan muy bien su trabajo, pero no hagan esa extra mile. Es decir, exacto. cuando yo pido eso, cuando yo requiero eso, es que primero uno ya lo hace y el equipo lo ve en ti, y otro es, oye Ferran, mira, que he visto esta noticia a las 6:30 de la mañana, ¿qué tal si la comentamos en la dinámica de grupo de esta mañana? Pues oye, perfecto, es lo que estoy buscando, pues lo que estaba buscando en ese proceso. ¿Y te has equivocado alguna vez seleccionando a alguien? Sí, 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 también, también, también. Cuéntamelo, cuéntamelo. Esta es parte importante. No, a ver, me pasó en este proceso de Madrid. Eh, la verdad es que el proceso de selección fue muy bien. En un 95% o 99% cogimos a la gente adecuada, pero sí que es cierto que hubo una persona que en cuanto empezó el proceso de formación con nosotros, detectamos cierto pasotismo, distracción, bueno, que estaba en otro mundo. Entonces, yo lo detecté enseguida porque yo me encargaba de dar estas formaciones. Me senté con él y le dije, mira, señor tal, yo estoy detectando que a diferencia del otro equipo, bueno, perdón, a diferencia del resto de personas que conforman el equipo, tú estás distraído, estás abstraído en otras cosas, no prestas la atención suficiente, no encuentro que tú estés aquí 100% focus. Y me dice, pues sí, señor Fortuny, tiene usted razón. Dice, pero le voy a explicar el por qué. Y cuando me explica el por qué es cuando realmente me quedé un poquito atónito. Y me dice, yo soy licenciado en económicas, como usted habrá visto, como tú habrás visto en el currículum, pero realmente mi pasión son las humanidades. Dice, lo que pasa es que nunca tuve el valor de explicar en casa, en un ámbito más personal o en un ámbito más de amiguismo o de amigos, el hecho de que a mí lo que me gustaba era pues más la relación de las personas, más la posición más humanista, un poquito más temas más de derecho, de filosofía, historia del arte. Entonces le pregunté, ¿y por qué no hiciste esto? Y me explicó la experiencia con su familia, de su padre, de su madre, todos economistas, todos financieros, todos muy vinculados a este mundo. Y bueno, y él no tuvo un poquito, pues, si se lo puede llamar así, la valentía de enfrentarse a ese clan, por decirlo de alguna manera, y decir, señores, yo no voy a seguir estos pasos, yo voy a seguir otros que es donde me encuentro más a gusto. Él se vio involucrado ya en un bucle de formación, de licenciatura, de enviar currículums a esas posiciones para quedar bien, para agradar, que realmente cuando estaba escuchando formaciones económicas, financieras, de relación con ese tipo de cliente, pues realmente se le iba a la cabeza porque a él lo que le gustaban eran otras cosas. Bueno, tomamos la decisión junto con el CEO de la compañía y el director general de decir, oye, no queremos que esta persona continúe un minuto más,
No porque lo tengamos que echar sí o sí, sino porque tampoco queríamos que intoxicara un poquito al grupo o acabara a lo mejor con algún perfil que lo teníamos así un poquito, no en pinzas, pero a ver si finalmente acabaría dando buen resultado o no, pues que no la acabara de intoxicar. Entonces, él lo entendió perfectamente, fue el primero que lo reconoció y decidimos que la relación profesional acababa en ese momento y le animé, sobre todo le animé a que se sentara con su familia y que realmente explicara lo que sentía y hacia dónde quería dirigir su carrera profesional, que creo que era lo más importante en ese momento. Luego No, he tenido ¿cómo se llama esto? He tenido la posibilidad de seguirlo en LinkedIn y sí, está en una posición de dirección comercial en un despacho de abogados, o sea que la verdad es que pudo hacer el cambio y me alegro por ello, sí, sí. qué bueno, sí, porque esto es a veces decisiones vinculadas a tu contexto que te convierten en una persona frustrada y por suerte o por desgracia, la mayor parte de nosotros tenemos que trabajar todos los días, Sí, ¿no? Y son muchas horas. sí, Entonces, estar en un contexto, en un entorno, en una empresa, en un equipo en el cual uno no está a gusto, cuesta. esto, sí, y luego lo pagas. Sí, Esto es una deuda que tú vas contrayendo contigo mismo, con tu sí. físico, con tu psique, con tu psicología, y Sí. luego lo acabas pagando. O sea, esto no es Sí, gratis. Esto no totalmente de es acuerdo. gratis. Y además un poquito más aquí en España que la mentalidad es, yo no me voy de este sitio donde no estoy a gusto si no tengo otro cogido de la otra mano. Yo he tenido la Exacto. experiencia de estar fuera y en países nórdicos, con una persona con la que estuve relacionado algunos años, siempre me comentó, Ferran, en esta parte de Europa lo tienen claro, cuando tú no estás a gusto en un sitio, lo mejor que puedes hacer es irte, eso sí, al día siguiente empieza a trabajar para aplicar y buscar aquellas posiciones donde tú ya estés a gusto. Pero no esperes a tener otra para seguir fastidiándote, como tú muy bien decías, en ese puesto de trabajo día a día. Porque Es eso un es error, es un horroroso. error, es un error, sí. A veces es difícil por la parte más económica, ¿no? Y hay personas que pueden no entenderlo, pero bueno, hay que intentar balancear un poco, digamos, tu necesidad económica y también, oye, insisto, que hay cosas que pasan en el día a día que no somos conscientes de la deuda que contrayemos con nosotros mismos a Sí, sí, nivel físico y a nivel psicológico y luego esto lo vamos a pagar. Esto no lo totalmente. sabemos, pero lo acabamos pagando. Sí. Cambiando de tercio un poco, Sí, hablábamos antes de iniciar esta entrevista sobre que hoy es viernes, que grabamos un sí. viernes, aunque esto salió un lunes, y que el fin de Ajá. semana está aquí al lado y que tenemos muchas Ujú, ganas de que llegue el fin de semana. ujú. Y lo importante que es descansar, ¿no? Oye, Camino de Santiago 5 veces, cuéntame esto, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo te sirve? ¿Y de qué Esa es, manera lo aprovechas? Esta es la experiencia más maravillosa que yo llevo haciendo desde hace ahora ya 6 años, junto con mi pareja, y que recomiendo firmemente y de una manera muy ferviente a que todo el mundo que tenga la posibilidad en un verano, en un invierno, en una primavera o en un otoño de desconectar mediante el camino, mediante la cultura gastronómica, mediante la cultura paisajística y mediante la cultura de conocer a gente nueva y crecer con ellos, que lo haga. Siempre recomendaré que una vez en la vida alguien haga ciertos tramos del Camino de Santiago. A mí me ha ayudado, como tú muy bien decías antes, a desconectar de una manera absoluta del trabajo. No te lo puedes ni imaginar, como cuando estás con el esfuerzo, con los pasos, con la mochila, con el sol, con el viento, con la nieve, cómo realmente focalizas hacia dónde tienes que poner tus esfuerzos mental y físicamente y hacia dónde no los tienes que poner, que en ese momento es el trabajo. Ujú. Y luego la capacidad que uno tiene de conocer a gente súper interesante, conocer sitios espectaculares, como por ejemplo el Cabo de Finisterre, un sitio maravilloso para estar allí y ver la puesta de sol, y luego conocer un país como es, en este caso, La Coruña, Cantabria, perdón, diferentes regiones como pueden ser La Coruña, Cantabria, el País Vasco, La Rioja, Asturias, que yo he podido conocer a través de esos caminos, de esos pasos, que realmente me han ayudado a entender muchas cosas de la vida que antes pues se te pasaban por alto. Y sí, lo seguiré haciendo siempre que pueda. Y nació de un verano no saber dónde caerme muerto, por si lo puedes llamar así. No sabíamos qué hacer, si tirar hacia la playa, si tirar hacia la montaña, si vamos a visitar tal. Oye, Marta, que es mi pareja, ¿qué tal? Hacemos el camino, nos metemos en esta aventura y vemos qué tal. Pues venga, Ferran, vamos a ello. Y la verdad es que no lo voy a dejar.
hasta que Oye, mínimo tiempo para ir al Camino de Santiago, que dirías, mira, como mínimo tienes como que ir mínimo, como tantos mínimo días. 6 etapas. Yo diría que unas 5 o 6 etapas. ¿Esto cuántos días son? ¿Son seis, Esos siete son, días? sí, sí, son 6 o 7 días a una media de unos 24, 21, 25, a veces un poquito más, pero es kilómetros de media, esos 22, 23, 24 kilómetros de media. Pero sobre todo lo que yo aconsejo es hacerlo no solo para andar, es vive el camino, ponte en el camino, o sea, involúcrate con él, vete a ese restaurante que puedas, conoce a esa persona que te han dicho que está allí y que ofrece unas charlas del camino porque lleva mucho, ves y conócela, a cualquier persona mayor que te encuentres, charla con ella, que te cuenten y tú intenta pues también ser lo más natural posible y explicarle quién eres y por qué estás allí. El camino hay que vivirlo y no solo hay que andarlo. Súper interesante que sepas, yo tengo una espina clavada con esto porque nunca lo he hecho, es una cosa que tengo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo y en algún momento me pondré con ello y lo haré seguramente por tramos, pero es una cosa Te que animo tengo. y aquí tienes un consejero que dentro de lo que pueda te va a dar Sin duda, las sin mínimas duda. lecciones. Un súper experto. Ferran Fortuny, muchísimas gracias por venir hoy a Siempre Puedes Practicar Surf a compartir tu experiencia, tus vivencias, tus aprendizajes, tus errores también, porque todo se aprende. Espero que te podamos disfrutar en otro momento en el futuro, ya sea aquí o en cualquier contenido que creamos desde Global Human Consultants. Guillermo, ha sido un placer conversar contigo. Creo que ha sido una entrevista inspiradora. Hemos intentado aportar nuestro granito de arena, como he dicho al principio, y espero que en un futuro podamos seguir manteniendo comunicación y aportar lo que se pueda en este campo de las ventas, de la selección y en el que uno pueda inspirar de alguna manera. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Ferran. Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.